Mientras la clase política piensa en las elecciones que vienen, en los grandes servicios públicos como la sanidad y la educación se continúa con el inevitable día a día que demanda la sociedad canaria. Y es en estos ámbitos, quizá casualmente, donde no corren demasiado calmas las aguas en este momento por los procesos de estabilización laboral, por incertidumbres que se añaden a los problemas de siempre, la escasez de medios humanos y materiales, la exigencia social y, sobre todo, estar en el centro de la diana de la disputa política. Sobre las inquietudes del profesorado de educación hablamos ya mismo con Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Profesores AMPE Canaria. Bienvenido. Hola. Bueno, ¿cómo ha cogido el profesorado interino el aplazamiento de los procesos de estabilización hasta el año que viene? Sé que ustedes lo han visto bien como sindicato, porque no había otro remedio. La cuestión estaba muy convulsa. Hay que recordar que está el serio riesgo de que parte de ese profesorado interino se pueda quedar fuera por mor de la competencia. Sí, nosotros entendemos que era pues una buena decisión. Hay que partir que siempre consideramos que las plazas no se deben perder en cualquier proceso de oposición y en de estabilización de profesorado interino aún más, ¿no? En ese sentido, las plazas están garantizadas, la norma deja claro que tiene que ser antes de 31 de diciembre de 2024 cuando se tienen que realizar todas las convocatorias y bueno, en este caso la Consejería de Educación nos hizo llegar esa propuesta de aplazar lo que es el desarrollo de las pruebas de junio de 2023 a junio de 2024 o incluso con anterioridad. El planteamiento era el que no fuesen ya en junio ahora mismo, para posibilitar que interinos de otras comunidades autónomas pues fuesen obteniendo las plazas en los diferentes procesos de estabilización, tanto de concurso como de concurso-oposición que se van a realizar en otras comunidades autónomas y bueno, pues posibilitar que esa avalancha, ¿verdad?, que tenemos de inscritos tanto para concurso oposición como para concurso de méritos en Canarias, pues pudiesen ir obteniendo en otras y al final intentar lograr el objetivo con las dificultades que tiene, porque claramente tal y como está la norma no favorece precisamente al primer espíritu, si cabe la expresión de la misma, que era pues estabilizar al profesorado, en este caso interino, de cada comunidad autónoma. Claro, la estabilización es a la plaza, se estabiliza la plaza, pero no el nombre, la persona que lo ocupa, salvo que tenga méritos para poder hacerlo. El problema está en esto. Ustedes han planteado que sobre todo tenga mucho peso cuando haya que hacer las notas, cuando haya que evaluar pues ese proceso de estabilización, que insistimos hay que pensar ya en 2024 para ello, que lo que pese sea la antigüedad, que en el caso de los interinos canarios sí es verdad que eso sí que puede ser una ventaja con respecto a la península, porque es enorme en muchos casos, toda una vida en algunos casos. Sí, el problema que hemos comentado en otras ocasiones es que estamos muy mediatizados por el Real Decreto 270, que es el que regula cómo debe ser todo el proceso de concurso-oposición y de concurso de méritos para los docentes, ¿no? En ese sentido, pues nos hubiese gustado que se pudiesen plantear algunas cuestiones que favoreciesen lo que son la experiencia y los méritos de los interinos, no solo canarios, sino de cada comunidad autónoma, pues intentando favorecer, como se está haciendo con el resto prácticamente de todos los empleados públicos, favorecer que sean los propios interinos que están ocupando las plazas actualmente, pues los que puedan continuar en las mismas y que no haya pues un movimiento, en este caso entre comunidades autónomas, que desde luego que no va a favorecer la estabilidad. Nosotros sí que pedimos pues que en la medida de las posibilidades y partiendo de que ya no se puede modificar lo que es el Real Decreto, porque ya está más que en funcionamiento en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, pues intentar favorecer en la medida de las posibilidades, pues con retraso en determinadas pruebas, intentando buscar el mejor momento para las respectivas publicaciones, pues favorecer el que sean los interinos canarios los que puedan obtener las plazas de Canarias. Bueno, no se va a poder evitar de ninguna manera que venga gente de la península, habrá gente que se quede fuera de los procesos de sus propias comunidades y evidentemente ya sí que tendrán más claro, esos que se quedan fuera, que la última oportunidad será en Canarias, con lo cual sí que, a lo mejor no será una avalancha, pero sí que van a venir mucha gente de fuera. Tenemos que dar por asumido que va a haber gente interinos, personal interino en Canarias que se va a quedar fuera, a pesar de llevar muchos años
ocupando esa plaza? Yo creo que hay una cuestión muy importante y que se ha planteado no solo con este proceso, sino con otros procesos selectivos. Hay que partir que, mirando los datos con objetividad, el planteamiento de perder el puesto de trabajo, nosotros intuimos que salvo algunas especialidades en algunos cuerpos que pudiera ocurrir, de forma mayoritaria no va a pasar. En cada curso en Canarias se jubilan en torno a 1.000 docentes. Es decir, hay plazas más que sobradas, y no solamente para este proceso de estabilización, sino para cualquier proceso de oposición, para personal de fuera incluso de las listas que tenga pues intención de acceder a la función docente. Nosotros mirando, insisto, los números, no nos parece que se corra riesgo de pérdida de puesto de trabajo de profesorado interino de Canarias, salvo en algunas especialidades para los que hay que buscar una solución, y ya lo hemos planteado en la consejería. Hablamos profesorados de conservatorios, profesorados de escuela de arte, profesorados de determinadas especialidades de formación profesional, algunas muy concretas, y ahí hay que buscar una solución. Y yo creo que eso, hay predisposición para lo mismo, y por supuesto que desde AMPE seguiremos insistiendo para garantizar el puesto de trabajo de esta gente. Otra cuestión es que esta grandísima oportunidad que se tiene ahora con el proceso de estabilización no ayude a que todo el profesorado interino o la mayoría del profesorado interino que la obtenga sea canario. Ahí es donde sí podemos tener alguna dificultad. Pero en cualquier caso, y planteando lo que la consejería nos ha hecho llegar, que todavía es muy incipiente porque no están los datos cerrados, están precisamente ahora mismo en proceso de elaboración de todos ellos, pues el planteamiento es que puede haber buenas perspectivas, y desde luego AMPE lo que no entiende es que se deba perder esta oportunidad. Respetando los posicionamientos de cada uno, no entendemos que el éxito sea echar abajo este proceso de estabilización como algunos plantean. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay que aprovechar esta oportunidad y no perderla con planteamientos de vamos a echarla abajo y después ya veremos. Sí, porque eso es lo que ha pasado de aquí para atrás. Yo lo que le iba a decir es que, por lo que veo, hay un empeño entre, por lo menos ustedes y la consejería, supongo que otros sindicatos también estarán en el mismo en el mismo objetivo de que no se quede nadie fuera, nadie se quede atrás. Ese es el planteamiento de AMPE muy claro, de siempre, no es una cuestión nueva ahora mismo. AMPE ha apostado por la convocatoria de procesos selectivos, incluso en solitario, varios años, solamente con la consejería y AMPE, pues porque estábamos convencidos que estabilizaba al profesorado y que además no se perdían puestos de trabajo. Y los datos están ahí. Es decir, los datos nos han avalado el curso pasado, el año pasado, el año anterior, donde AMPE en solitario, insisto, apostó por la convocatoria de oposiciones planteada por la consejería, ha posibilitado que miles de canarios sean ahora funcionarios de carrera, sin que se pierda el puesto de trabajo del profesorado interino, especialmente del que tiene más antigüedad. Y siempre, insisto, apostamos por esta política, pues porque partiendo, como comentaba anteriormente, del número de profesores y profesoras que se jubilan cada año, pues se puede posibilitar. Sabe que hay cierta tradición de judicializar pues los procesos de oferta pública de empleo en el sector de la educación, también en otros sectores, pero el de la educación especialmente. Esto ha sido una de las causas, no la única, pero una de las causas de que la interinidad se haya convertido pues prácticamente en una vocación, y eso ha provocado que en Canarias especialmente pues haya tanto personal interino que no tiene la plaza fija. ¿Han llegado ustedes a manejar estrategias judiciales a futuro si no se consiguen los objetivos estos de no dejar a nadie atrás? Nosotros entendemos que hay que partir siempre de la legalidad, de las normas que tenemos, e intentar mejorarlas en la medida de las posibilidades. Desde luego aquí en Canarias y desde AMPE lo hemos intentado siempre con las convocatorias de oposiciones. Lo que creemos que es engañar al profesorado, es decir, bueno, pues si no hay oposiciones, mejor, y seguimos como interinos, 1, 2, 3, 4, 5 o 10 o 15 o 20 años. Eso para nosotros es engañar. Nosotros entendemos que hay que realizar convocatorias de oposiciones y paralelamente ir estudiando cada especialidad para ver en cuál se puede sacar más, sacar menos, para intentar mantener
al actual profesorado interino. Es decir, ese es nuestro planteamiento. Entendemos que no es ningún éxito, en este caso que hablábamos anteriormente de estabilización, ni ningún otro, el judicializarlo, porque es que al final lo que vas es incluso a poder llegar a truncar expectativas de profesorado nuestro, de profesorado interino, que puede verse con una plaza obtenida y que por determinadas acciones judiciales pues pueda llegar a perderla. Y desde luego AMPE con esos planteamientos nunca va a coincidir, y entendemos que siempre hay que plantear desde la negociación. Obviamente, cuando hay alguna cuestión de algún compañero, alguna compañera que entiende que se está infringiendo alguna norma, que está perjudicado por alguna acción, los servicios jurídicos nuestros siempre están ahí. Bueno, precisamente usted ha hablado de oposiciones, también se aplazan las oposiciones previstas en el mes de junio, precisamente por esto, por el retraso en el proceso de estabilización. ¿Esto no causa un perjuicio a la educación pública? A ver, en la práctica las plazas siguen estando. Lo que va ocurriendo es que el porcentaje de interinidad en nuestra comunidad autónoma pues va aumentando. Ahora mismo estamos en torno a 40% de interinidad, y eso, bajo nuestro punto de vista, no es para nada deseable. Es decir, hay que intentar estabilizar a las plantillas docentes, da más garantía al propio sistema educativo y, por supuesto, que al profesorado. Esa es la pega, entre comillas. Para el curso que viene, pues superaremos, obviamente, ese 40% de interinidad, y en algunas especialidades de forma muy, muy, bajo nuestro punto de vista, incluso alarmante. Pero no en negativo al sistema educativo, manteniendo las actuales plantillas. El profesorado el profesorado interino en Canarias es un profesorado muy bien formado, que en otras circunstancias y con otros sistemas legales estamos convencidos que hubiese podido obtener las plazas, también si las ofertas hubiesen sido más amplias y las propias normas pues ayudasen más a valorar esa experiencia. ¿Cuál es la situación del profesorado este curso en Canarias, al margen del proceso de estabilización, al margen de este aplazamiento también de las oposiciones? Sí, yo creo que este curso estamos muy, muy condicionados por la implantación de la nueva ley educativa. AMPE estaba convencido que había que cambiar la anterior ley, no era la ley que necesitaba la educación en nuestro país, pero lo que es la implantación de la LOMLOE casi que ha tenido los mismos defectos que la anterior, que es que fue implantada a prisa y corriendo y careciendo de una tranquilidad, de una reflexión para poder implantarla, incluso como nosotros siempre consideramos, de forma progresiva. Este curso se han implantado esta ley, ya en los cursos impares hemos tenido que desarrollarla, incluso sin tener todos los currículums publicados, realizar nuestras programaciones, y es una prisa y corriendo. Nosotros desde AMPE, para ayudar al profesorado en el desafío, pues hemos impartido un curso, durante todo el curso hemos impartido 5 sesiones formativas online, pues para ver cómo se aplica esta nueva ley educativa en lo que nos afecta directamente en el desarrollo de las programaciones. Fueron 1.506 docentes los que se inscribieron de forma abierta, no solo para afiliados, sino a todo el profesorado. Y bueno, nosotros entendemos que sería más que interesante que la consejería habilitara un servicio de asesoramiento al que el profesorado pudiera dirigirse, bien por teléfono o bien por correo electrónico, facilitar. Sí nos consta que Ordenación ha intentado y ha hecho algunos cursos, pero no ha dado abasto para todo el profesorado. De hecho, cuando comenzamos el curso, es que la demanda fue tremenda por parte del profesor. Es que no sabemos bien cómo aplicarlo. Una junta de personal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Pleno, la propia Constitución, una de las cuestiones que salió fue esta. Es decir, es que a la hora incluso de las calificaciones, que semáforos, que cómo se puede hacer, en un centro se dice una cosa, en otro centro otra, aplicando y por supuesto que considerando y llevando a cumplimiento la ley con el aumento de la importancia competencial que se da a los contenidos, pero ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo se califica? Existe aún mucha incertidumbre, y yo creo que esto es lo más que
que ha afectado al profesorado y que además ha contribuido, por desgracia, a ese aumento de uno de los lastres que tenemos, que es la burocracia inútil que tenemos que llevar a cabo el profesorado en el desarrollo de nuestra función docente, y que desde luego que no ayuda y lo que hace es despistarnos de lo verdaderamente importante, que es la atención al alumnado. Si el profesorado o parte del profesorado no entiende la ley CELA o algunas partes de la ley CELA, no quiero pensar lo que ocurre con los alumnos y con los padres y madres. Pues claro, ese es uno de los, precisamente de los defectos que encontrábamos y sobre todo en la parte que nos toca, ¿no? Se tiene que hacer, es que lo hemos comentado en alguna otra ocasión, se plantea siempre la educación de una forma pues impositiva, rápida, para obtener resultados ya, para poder aplicar cuando hablamos de las leyes y cuando hablamos de determinadas normas, porque tiene que ser el cortoplacismo de los periodos electorales que hay, pues para que esto se pueda llevar a cabo y no se pueda echar abajo. Nosotros no queremos ni pensar el planteamiento de algún partido político que ha puesto ya sobre la mesa que si llega al gobierno pues va a echar abajo esta ley y va a plantear otra. ¿Pero de qué forma? De la misma forma. Y cuando llegue otro gobierno volverá a cambiar. Es decir, el profesorado, desde luego, estamos muy decepcionados y escépticos ante estos cambios, y partiendo de que hay muchas cosas buenas en la nueva ley, que eso sí que también queremos destacarlo, pero la forma en la que se ha aplicado es muy precipitada. Bueno, hemos superado ya ampliamente la mitad, la primera parte del tiempo dedicado a la entrevista que estamos manteniendo con Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, que representa a los docentes en Canarias. Además de este estreno de la ley CELA, un tanto atropellado, digamos, se vuelve a la normalidad tras la pandemia, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, la tensión entre determinados alumnos y determinadas etapas y los propios profesores en las aulas. ¿Están volviendo a tener problemas de agresiones? Sí, se están teniendo problemas. No se han dejado de tener, por desgracia, sí la física, evidentemente cuando no existía presencialidad hace 2 cursos. Las agresiones son mínimas, es decir, no son en absoluto masivas, que no se pueda dar clase con carácter general, que se está agrediendo al profesor. No, son situaciones puntuales, ahora eso sí, situaciones muy graves a las que hay que intentar dar una respuesta. Es decir, el tema de las redes sociales, el tema de las falsas acusaciones al profesorado que se están llevando a cabo, por desgracia, en muchos centros educativos, también cuestionar lo que son las decisiones del profesorado por la familia y motivadas la mayor parte de los casos por una falta de diálogo, por uno preguntar por qué se tomó esta medida o cómo se ve esto, y no entender por parte de determinados sectores de la familia. Es complejo siempre generalizar y desde luego que no lo pretendo, pero sí en algunos sectores de familia estar cuestionando esas decisiones del profesorado sin existir, como decía, nada de diálogo. ¿Tiene datos de incremento o mantenimiento o a la baja de agresiones? Los datos que los vamos sacando año a año, es decir, yo comenté con el compañero que coordina el servicio a nivel de Canarias, el servicio nuestro, el defensor del profesor, del profesorado que contacta con nosotros, y dice: Pedro, esto está aumentando, me decía. Es decir, hay incluso 2 casos muy recientes de agresiones físicas y después la otra cuestión que te comentaba también, que esa es bastante preocupante, de acusaciones falsas al profesorado a las que hay que responder. El curso anterior fueron 141 los docentes que se pusieron en contacto con el servicio del defensor del profesor y por ahora porcentualmente va aumentando. Los datos exactos no los tengo, pues porque los sacamos siempre curso a curso. Sí, con lo cual se prevé que haya un incremento. Habrá desde luego que intervenir en esta cuestión. El defensor del pueblo alertó al final del año pasado de un aumento de la conflictividad en la etapa de secundaria. ¿Ocurre lo mismo en Canarias? Sí, es quizás donde más... no es algo nuevo.
O sea, la realidad que conlleva la adolescencia en estas etapas, primeros cursos de la ESO sobre todo, pues se hace complejo. Y una de las cuestiones que nosotros planteábamos, que es prioritaria para AMPE, que es lo que es la reducción de ratio, y aceptó el actual gobierno, la actual Consejería de Educación, el reducir en los primeros cursos de secundaria, en primero y segundo de la ESO. Es mínima esa reducción que ha habido, de 30 a 27, pero bueno, algo es. Y ahí es donde yo creo que habría que seguir incidiendo, pues porque es donde más complejo se hace, donde pues temas hormonales, temas de afianzación de la propia personalidad, de ese paso de la niñez a la adolescencia, donde más se pone de manifiesto y donde más necesario sería que hubiese un menor número de alumnado en cada aula para poder atender mejor a las distintas realidades que van surgiendo. Sí, porque a partir de tercero o cuarto de la ESO ya las chicas, los chicos tienen, bueno, pues entre 14 y 16 años, la cosa ya, digamos que se estabiliza un poco más, ya empieza una cierta conciencia, ¿verdad? Y quizás sea un poquito más fácil llevar las clases, ¿no? El día a día. Sí, un poquito más. Siempre se hace complejo. Nosotros cuando planteamos como una medida, y así se la haremos llegar a los partidos políticos, o continuaremos haciéndoselo llegar con la confianza que alguna vez nos hagan caso y de verdad se plantee esa necesidad por parte de AMPE de un plan plurianual de reducción de ratio, es en todas las etapas educativas, en todos los niveles. ¿Por qué? Porque las realidades del alumnado, los intereses del mismo, las situaciones personales son diferentes. Es decir, se plantean medidas de atención a la diversidad en cuanto a dificultades que tiene el alumnado y por supuesto que las valoramos muy positivamente, ese aumento de profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, aumento de orientadores que se ha producido este curso, AMPE lo aplaude, pero es necesario. Al final, cuando hablamos con cualquier profesor, con cualquier profesora y le decimos, ¿cuál es para ti la principal reivindicación que tendríamos que plantear de AMPE? ¿Por qué hay que luchar como sindicato mayoritario? ¿Qué planteamos en una mesa sectorial? ¿Qué le planteamos a nuestros políticos? Y todos nos dicen, antes que algo de cualquier trabajador, cuestión de sueldo, condiciones laborales, antes de eso nos dice, tener una ratio menor, es decir, que en el aula, en vez de tener 30 alumnos como tengo, pueda tener 20 alumnos o 22 alumnos, es decir, que yo pueda atender mejor, ver las situaciones que está viviendo ese alumnado. Y yo de verdad que estamos convencidos que si se nos hiciese caso, nunca a corto plazo, sino a medio o largo plazo, mejoraríamos muchísimo los resultados al final, que es lo que todos buscamos. No, desde luego es incomparable un aula reducida con un aula masiva, ¿no? Y eso que ahora los ratios son razonables si miramos para atrás, ¿no? Cuando llegaba a haber aulas en los años 70, 80 de 40 y hasta cerca de 50 alumnos, era tremendo. Bueno, el Consejo Escolar de Canarias señala que hay aproximadamente 13.000 estudiantes en las islas con necesidades especiales de apoyo educativo y pide precisamente eso, bajar la ratio, que para ustedes, como usted estaba comentando ahora, es un mantra, es un gran objetivo. ¿Qué le parece en general ese informe del Consejo? Muy bien, formamos parte de él y coincidimos en la práctica totalidad de las cuestiones que se planteaban. Hay un tema también que salió en el propio Consejo Escolar y valoramos desde AMPE muy positivamente, es esa reducción del abandono educativo en Canarias. Es decir, eso es muy positivo. En el 2007 teníamos en Canarias el 36,4% de abandono educativo temprano. Nos estamos encontrando en que ahora mismo estamos en el 11,8% en el 2022 y ya en este curso un 11,7%. Es decir, la realidad es que se va a mejor. Vamos mejorando y desde ahí nosotros, desde luego que lo que planteamos es que hay que continuar
con las medidas que se han implementado en el último curso. Nosotros llegamos a un acuerdo con la Consejería de un aumento de 1.600 docentes en relación a lo que estaba en el curso 19-20 de plantilla estable. Es decir, esto ha posibilitado esta reducción mínima de ratios que comentábamos en primero y segundo de la ESO y el aumento de determinado profesorado en centros con índice ISEC pues más perjudicado y también el aumento de profesorado de PT, audición, lenguaje y orientadores. Entendemos que es positivo y que hay que continuar en esa línea. Bueno, está claro que bajar la ratio es muy importante. Para bajar la ratio se necesita hacer más contrataciones, también se está haciendo. Ha comentado el tema de los orientadores, está bien, porque probablemente ahí es una de las grandes claves. Hay mucho alumno que se pierde por el camino, por circunstancias como puede ser la propia condición de adolescente, que lo comentaba usted antes, pues que de repente pues se le marcan otros objetivos que probablemente sean erráticos y que luego con el paso del tiempo pues termina repitiéndose y volviendo de alguna forma a las aulas. Ahí la parte del orientador es fundamental. Sí lo es. Hay dos, bueno, tiene muchas más funciones, pero hay dos funciones que hace necesario incluso un aumento aún mayor del que se ha producido, pues porque una de las cuestiones que lleva a cabo los orientadores y orientadoras es el realizar determinados informes que posibilitan el que el alumnado se le tenga unas medidas de atención a la diversidad más específicas que otros, pues ese paso a un aula en clave, a un centro de educación específico, educación especial, el tener ese apoyo de profesorado de pedagogía terapéutica en un centro, y muchas veces se ven absolutamente desbordados sin poder realizar esos informes. Estamos pensando, ahora mismo, es que tengo varios casos que nos han llegado de orientadoras absolutamente desbordadas. Dice, Pedro, es que no nos da tiempo de mirar alumnado de infantil, que es muy importante de forma lo más precoz posible detectar determinadas... Es que no les da tiempo, son prescriptivos esos informes para poder plantear estas medidas. Y después, en segundo lugar, lo que tú dices, esa orientación más que necesaria para intentar no fallar, no llegar a determinadas deficiencias que se pueden tener en cuanto a la elección de una enseñanza u otra por parte del alumnado. Ya nos vamos, pero a ver si me puede responder en 30 segundos cómo han funcionado las aulas en clave, esas que atienden a la parte más sensible del alumnado, la que necesita apoyo especial. Pues para nosotros es de los grandes éxitos y que somos pioneros en Canarias en estas aulas en clave, pero sigue fallando la necesidad de aumento de auxiliares educativos. Nosotros apostamos siempre por la integración, en el aula ordinaria si puede ser, en las aulas en clave y si no en centros de educación especial, pero siempre integración, pero tenemos que disponer el profesorado de suficientes medios, y los auxiliares educativos en esto son fundamentales para poder desarrollar y que esa integración sea al final real. Pedro Crespo, presidente del Sindicato de Profesores AMPE Canarias, gracias por venir a Canarias Radio, a la radio pública. Le deseo suerte, le deseo que pase usted un feliz carnaval, como no, como el resto de la docencia, porque ahora vienen pues esos días importantes para poder descansar por lo menos un rato y salir a la calle incluso para festejarlo.